puesto, Guillermo? Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes. Tuve problemas para conectarme a último minuto, pero ya estoy acá. ¿Puedo comenzar? Sí, por Sí, supuesto. encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Tuvimos un pequeño confusión respecto de la entrada al link, pero estoy muy contento de poder conversar con ustedes ahora sobre la nueva constitución, especialmente sobre la nueva constitución en materia económica. Le agradecería si alguno de ustedes, la persona que esté a cargo como anfitrión, me pudiera avisar cuando me quedaran 5 minutos. Me pudiera enviar un mensaje acá por Zoom. Sería Ok, genial. Guillermo, yo te digo, yo te voy avisando. Guillermo, tú vas a compartir tu presentación, ¿verdad? Sí, pero tienen que darme la Sí, función sí, de compartir. ya Ahí está. está. Entonces, por eso voy a dejar de compartir y... Ok, Perfecto. perfecto. ¿Están viendo ahora, no? Sí, se ve perfecto. Ya. ¿Se ve solo una imagen o se ven varias imágenes? Se ve la portada. Ya, perfecto. Entonces déjenme comenzar diciendo que hoy día, por la invitación de ACIBA, voy a conversar con ustedes sobre la pregunta de si vamos hacia una nueva constitución económica. Y pueden ver acá en el título de la presentación que está destacado en cursiva la palabra económica. Y créanme que no voy a hablar de la constitución económica en el sentido de que es una constitución que va a resultar barata o que es una constitución que va a ser breve y en ese sentido económica, sino que voy a hablar de la constitución económica en el sentido más profundo, quizás más importante, de cuál es el impacto de la Constitución en el funcionamiento del sistema económico, del régimen económico. Entiendo que voy a poder hablar por 30 minutos y luego va a haber un espacio para preguntas, ¿ok? Así que si tienen alguna pregunta, voy a estar feliz de contestarla hacia el final de esta presentación. Más en concreto, este es el plan de temas que me gustaría conversar con ustedes, de los cuales me gustaría, de los cuales voy a enfocar mi presentación. Básicamente voy a hablar de 4 aspectos. Primero voy a decir un par de palabras sobre qué es una constitución y en particular qué es una constitución económica o a qué se refieren los abogados, los juristas cuando hablan de constitución económica. Luego me gustaría destacar 7 elementos de la constitución económica de 1980. La constitución económica que actualmente nos rige contiene algunos elementos que son usualmente considerados parte de la constitución económica y me gustaría destacarlos, agrupándolos en 7 categorías. En tercer lugar, voy a referirme a los límites que tiene la discusión constitucional en general, a los límites que va a tener la Convención Constitucional en su operación. Y esos límites son importantes porque van a establecer los parámetros dentro de los cuales pueden hacerse cambios en materia económica también en la Constitución. Y finalmente, no voy a predecir los cambios que van a ocurrir, no voy a adelantarme a algo que es incierto, pero voy a especular un poco y voy a agrupar en 6 áreas los temas que van a ser parte de la discusión en materia económica en la futura constitución. Y voy a dar algunos rasgos bien generales que quizás pueden motivar las preguntas que surjan al final de la exposición. ¿Okay? Así que vamos a la primera parte entonces. La primera parte, como les decía, de mi exposición se refiere a la pregunta sobre qué es la constitución económica. Porque la primera pregunta interesante es ¿qué es la constitución y en particular qué es la constitución económica? Y déjame partir con lo más obvio. Quizá ustedes ya lo han escuchado antes, pero lo más obvio es que la constitución constituye. La constitución se llama constitución porque tiene esta función primordial, que no es simplemente limitar el poder político, sino que es constituir el poder político, establecer poder político. La función primordial de una constitución, aquí en esto yo no creo que haya mucha diferencia entre los distintos personas que se dedican a esto, es establecer una autoridad política que es considerada como legítima por la ciudadanía y que por lo tanto puede gobernar de manera estable. La función de la Constitución entonces es establecer esta autoridad política estable y legítima que puede tomar decisiones que vinculan a la comunidad como un todo
pueden tomar decisiones que son percibidas como las decisiones legítimas de la autoridad dentro de la comunidad. ¿Okay? Esa es la función primordial y yo creo que no podemos olvidarnos de que esa función primordial, de hecho, tiene un efecto económico. Porque una autoridad política legítima, percibida como legítima y estable, permite, de hecho, la actuación de los agentes privados en un clima de relativa certidumbre. En esta parte preliminar también quisiera referirme, dentro del contexto de la función que tiene la Constitución, a una distinción que es crucial para entender lo que hace una Constitución, que es la distinción entre Constitución, legislación y regulación administrativa. Ustedes probablemente ya han escuchado que la Constitución no resuelve todos los problemas, y eso es evidentemente cierto en materia de derechos sociales, pero también en materia de derechos económicos. La Constitución es el resultado de una crisis política o de decisiones de cambio político que se toman en circunstancias extraordinarias. La Constitución por eso establece simplemente un marco dentro del cual operan otras autoridades estatales, como las autoridades legislativas o las autoridades administrativas. Dentro del marco que muy general, muy abstracto, que establece la Constitución en estos momentos críticos, en estas rupturas políticas cruciales en la historia de un país. Dentro de estos periodos, entonces, operan la legislación. En el día a día, cuando hay tiempos que no son constitucionales, en tiempos de política normal, opera la legislación. Entonces la Constitución establece un marco y la legislación es la que va solucionando problemas concretos, cotidianos, en tiempos de política ordinaria, por decirlo así. Incluso la legislación no es suficiente, como ustedes mismos pueden saber por su experiencia práctica. Las leyes son, a pesar de que son más concretas que la Constitución, la legislación usualmente es insuficientemente concreta para resolver los problemas del día a día. Y por eso es necesario pasar a un tercer nivel de regulación estatal de distintos fenómenos sociales, como es la regulación administrativa. Entonces, dentro del gran marco regulatorio del Estado moderno, de hecho, la mayoría de la regulación pública no está ni en la Constitución ni en la legislación, sino que se concentra en la regulación administrativa, tanto del gobierno central como de agencias administrativas especializadas en ciertas materias. Un tercer aspecto que es importante en esta primera visión panorámica, preliminar, que quiero, de la que quiero detenerme, es la distinción que quizá un poco menos conocida por el público, pero definitivamente es habitual para los especialistas. La distinción entre la Constitución como un texto y la Constitución como una práctica. Y este es un tema que puede resultar un poco frustrante para las personas que están fuera del mundo de la política constitucional. Hay una distinción bastante fuerte entre promulgar un texto constitucional y acabar los debates constitucionales. La verdad es que las constituciones, todas las constituciones, en todas partes del mundo, diría yo, son proyectos inacabados. Después del proceso constitucional vamos a tener un texto constitucional, pero la discusión constitucional va a probablemente continuar. Va a continuar por toda la vigencia de la Constitución. Las constituciones entonces son, por una parte, un texto, pero por otra parte son una práctica interpretativa de distintas instituciones, distintos individuos, de distintas organizaciones. Es una práctica de interpretación de un texto que se va a renovar con la dictación de una nueva constitución, pero que va a mantenerse en el tiempo. La legislatura va a interpretar la Constitución, los tribunales de justicia van a interpretar la Constitución, las distintas agencias administrativas, la profesión legal va a interpretar la Constitución en el futuro y le van a dar forma, ¿okay?, a un texto que va a ser probablemente ambiguo, va a ser mínimo. ¿Okay? Entonces, el debate sobre qué significa el texto de la Constitución no se acaba cuando termina de funcionar la Convención Constitucional, y tampoco se va a acabar una vez que eventualmente un plebiscito ratifique ese texto. Ese debate constitucional en aspectos marginales, pero en aspectos igualmente importantes, va a continuar en el futuro.
para bien o para mal. Aterrizando ya en nuestro tema, que es la constitución económica, me gustaría advertirles que la constitucionalización de un modelo económico es ciertamente una cuestión problemática. No es indiscutido que constitucionalizar un modelo económico es algo beneficioso. De hecho, hay bastantes dudas. Pocas constituciones constitucionalizan un modelo económico en particular. Las constituciones ciertamente, cuando protegen, por ejemplo, el derecho de propiedad o la libertad de empresa, le dan un rol central al mercado dentro del funcionamiento económico. Pero eso está lejos de significar que la Constitución petrifica o cristaliza un modelo económico en particular, una forma en que va a funcionar el mercado específicamente. Las constituciones en materia económica, las constituciones que son estables, las constituciones que logran afianzarse, logran la adhesión por parte de los ciudadanos, son normalmente constituciones relativamente neutrales o imparciales entre distintos modelos económicos en disputa. Una constitución efectiva es una constitución que puede lograr la adhesión de personas de centro izquierda o centro derecha, que permite que haya un proyecto de centro derecha o centro izquierda, dependiendo de la política electoral del país. ¿Okay? Entonces es importante tener en cuenta que una constitución que se mantiene en el tiempo es una constitución probablemente que no abraza ningún modelo económico en particular, en detalle. Uno de los problemas quizás que hemos tenido con la constitución actual es que ha sido incapaz de lograr la adhesión de cierto grupo de la población por esa misma razón. Otro aspecto importante de la idea de constitución económica, que a veces se pasa por alto, que a veces es ignorado, es que no existen elementos económicos inherentes a toda constitución. Las constituciones en el contexto internacional varían respecto de qué elementos son parte de la Constitución y qué aspectos son dejados a la legislación ordinaria o a otro tipo de normas. No es posible dar una lista de, por decirles un número, 5 o 10 elementos que deben sí o sí estar en toda Constitución democrática o toda Constitución propia de un sistema constitucional democrático. Algunas constituciones protegen, por ejemplo, el procedimiento expropiatorio hasta el nivel de detalle de señalar el monto de la indemnización, otras no. Algunas constitucionalizan el Banco Central, otras no. Algunas constitucionalizan el Banco Central, pero mantienen afuera los mecanismos de nombramiento de los consejeros, otras pueden no hacerlo. Algunas contienen reglas de balance estructural o de responsabilidad fiscal, otras no lo contienen. ¿Okay? Y la combinación entre distintos elementos varía, de nuevo, entre distintas constituciones. Así que no es posible decir que una constitución tiene que sí o sí tener un determinado número de aspectos en materia económica y que si no los tiene, entonces es una constitución inefectiva o ilegítima. Siguiendo en este tema de qué es una constitución económica, otro factor que hay que tener en cuenta en una constitución económica es la necesidad de flexibilidad. No solo la constitución entonces tiene que ser no adherir a un solo modelo económico para poder permanecer en el tiempo, sino que además debe ser relativamente flexible. Debe no contener exagerados contenidos para permitir reacciones estatales frente a incerteza. El mundo que viene es un mundo que está plagado por la incerteza y no hemos dado cuenta de eso este año de manera dramática, pero es probable que el cambio climático presente nuevos desafíos en el futuro. Frente a desafíos que son inciertos, que son inesperados, la Constitución debe ofrecer fórmulas de salida, posibilidades de reacción por vía de legislación o por vía de acción administrativa. La Constitución entonces no puede petrificar excesivamente aspectos de la política económica o de la política social. Y por último, déjeme decir algo que quizás le va a sonar sorprendente viniendo de un profesor de Derecho Público. Pero la verdad es que la Constitución
no es el elemento más importante de un sistema económico. Por varias razones, la influencia internacional es crucial en cómo se entiende el sistema constitucional económico, cómo se interpreta una constitución. Y esto por dos razones, básicamente, diría yo. La influencia entonces internacional es crucial por dos razones. Primero, porque hay una serie porque las potencias extranjeras, los inversores extranjeros y los organismos internacionales, financieros internacionales marcan la pauta sobre lo que un Estado puede o no hacer en materia económica, independientemente de lo que diga una constitución. Entonces, la influencia de estas organizaciones y estos estados extranjeros es tan grande. Lo que haga China, por ejemplo, va a ser tan importante en las décadas que vengan. Va a ser tan importante como lo que diga la Constitución. Los textos legales tienen una eficacia limitada. Por otra parte, la influencia extranjera también se va a hacer sentir en cómo interpretamos el texto constitucional. Ya le he dicho que hay que distinguir entre el texto constitucional y la práctica constitucional que emerge a propósito de un texto. Esa práctica interpretativa va a ser muy fuertemente influida por lo que pase en Europa y en Estados Unidos. Así ha sido los últimos 2 siglos. La manera en que leemos la Constitución está fuertemente determinada por los libros que se escriben en Europa y en Estados Unidos, por las maneras de entender la política constitucional en otros lugares. Entonces no podemos tener una visión excesivamente parroquial, excesivamente localista de este tipo de problemas. Inevitablemente vamos a tener influencias internacionales en estos asuntos. Entonces, el mensaje general de la primera parte de mi exposición es que la constitución económica es algo más que tiene quizás menor influencia de la que uno podría creer a primera vista, por una serie de razones como las que le acabo de mencionar. Déjenme ahora complementar y aterrizar incluso un poco más en esta breve revisión de la constitución económica, refiriéndome a 7 elementos que yo creo que son cruciales en la constitución económica actual y que van a servir de punto de referencia para evaluar cambios futuros. El primer elemento crucial de la constitución chilena es la regulación del derecho de propiedad y en particular de la expropiación. La constitución chilena es, como ustedes deben saber probablemente mejor que yo, una reacción a la experiencia de la Constitución del 25, en particular a la experiencia de la Unidad Popular. Pero no solo de la Unidad Popular. La experiencia de los redactores de la Constitución con la reforma agraria, por ejemplo, determinó fuertemente la manera en que se reguló el derecho de propiedad. Y el especial interés que tuvieron los redactores de la Constitución del 80, estableciendo garantías contra la expropiación. Entonces, un primer elemento que quiero destacar de la Constitución del 80 es la fuerte protección de la propiedad privada frente a políticas expropiatorias, especialmente pensando en reforma agraria. Sin embargo, hoy en día, la regulación pública respecto de la propiedad adopta formas que son completamente distintas a las tradicionales expropiaciones. Entonces, un problema creciente en las últimas décadas, en Chile y en todas partes del mundo, es que las tradicionales cláusulas de propiedad son insuficientes para garantizar a los propietarios frente a intervenciones públicas que no adoptan la forma de una expropiación. Son regulaciones mucho más complejas, donde no estrictamente se priva de la propiedad de un individuo, sino que se le establecen regulaciones que, por decirlo así, acotan las facultades del propietario sin privarlo de la propiedad. ¿Okay? Entonces, incluso el aspecto más fuerte de la Constitución del 80, en algunos autores consideran que se ve estresada frente a las exigencias del Estado moderno. Un segundo elemento de la Constitución económica chilena son un conjunto de derechos económicos adicionales a la propiedad, a la protección de la propiedad. La Constitución chilena, por ejemplo, establece derechos que no están usualmente garantizados en otras constituciones, como el derecho a acceder a la propiedad, como el derecho de propiedad sobre creaciones artísticas, el derecho a no ser discriminado en el trato económico,
y otros que sí están establecidos en otras constituciones, pero que se suman al Estatuto de Protección de la Propiedad, como la libertad de empresa o la protección en términos de legalidad tributaria. Entonces hay un conjunto de otros derechos que, junto con el derecho de propiedad, establecen un marco regulador de derechos a la iniciativa privada. Sin embargo, la manera en que se conjugan estos derechos, la manera en que se armonizan estos derechos, a veces da espacio a vacíos o inconsistencia en la estructura de derechos de protección del empresario. ¿Okay? Entonces tampoco la suma de derechos es necesariamente una ventaja o una virtud. No es necesariamente una ventaja o una virtud. Guillermo, disculpa, te ¿Sí? quedan 10 minutos. Ok, me quedan 12 minutos, ¿no? 10, según mi reloj. Ok, Ok. gracias. Entonces, no solamente sumar derechos va a significar mayor protección, porque en algunas ocasiones puede generar una regulación inconsistente o incoherente. En tercer lugar, la contribución, un elemento central de la contribución económica actual es los límites que existen al Estado empresario. Existen límites constitucionales a la posibilidad del Estado de crear empresas públicas, empresas estatales. Sin embargo, déjenme advertirle que este límite es simplemente formal. El límite que pone la Constitución, la restricción que pone la Constitución, es que se tiene que aprobar una ley con un quórum más alto para iniciar actividad empresarial. No existe un límite sustantivo entonces en esta materia. Más importante, creo yo, en materia de protección de la actividad empresarial privada, es el reforzamiento de la tutela judicial en la Constitución actual. En contraste con la Constitución de 1925, la Constitución actual contiene potentes mecanismos de protección de la empresa privada o de la libertad económica, especialmente el recurso de protección. Pero incluso el recurso de protección ha tenido efectos que a veces pueden ser inesperados o colaterales. Por ejemplo, el recurso de protección famosamente hoy es utilizado tanto por las empresas para defenderse del Estado, como por los clientes o los usuarios de servicios privatizados para defenderse de la empresa. Por ejemplo, es famoso el uso de recurso de protección por parte de los afiliados a la ISAPRE o los clientes de las universidades privadas o los usuarios de clínicas privadas. Entonces, incluso estas herramientas constitucionales de protección de la libertad de empresa a veces pueden tener efectos colaterales. Un quinto elemento de la constitución económica es la estabilidad macroeconómica, especialmente la restricción al gasto público que puede ser promovida por los parlamentarios y la constitucionalización del Banco Central. Y acá sí vemos una fortaleza muy importante en la Constitución de 1980. Un aspecto que es crucial en la constitución económica, incluso más que los que mencioné anteriormente, son la existencia de estos límites al gasto y la constitucionalización del Banco Central. Este sí que es el aspecto, según varios de los comentadores más lúcidos de la Constitución del 80, donde realmente se establece una estructura constitucional en materia económica. Y los últimos dos elementos de la Constitución económica que quiero destacar ahora es el limitado rol que tiene el proceso político en la Constitución chilena. Hay dificultades para que la política actúe de manera excesivamente flexible en el sistema chileno, en parte por la existencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que impide que haya legislación que sea excesivamente entusiasta en materia de regulación económica. También existe una iniciativa legislativa que está concentrada en el Ejecutivo. Y por último, existen un quórum sumamente alto en materias clave respecto de la regulación económica. Eso hace que el rol del proceso político sea francamente limitado frente a autoridades políticas en otras partes del mundo. Y finalmente, el último elemento que vale la pena destacar es que en la Constitución chilena actual existen ciertos derechos de carácter social, por ejemplo, en materia de pensiones, salud y educación, pero los rasgos distintivos de la Constitución chilena es que se constitucionaliza la provisión mixta por parte del Estado y por parte de privados de estos derechos.
No hay entonces un monopolio estatal respecto de la provisión o la prestación de derechos sociales. Estoy un poco detrás del tiempo, así que esta tercera parte, respecto a los límites de la discusión constitucional, voy a ser sintético y espero que quizás ustedes están interesados en esta discusión, me pregunten al final de mi presentación. Simplemente destacar muy brevemente estos rasgos. Primero, la Convención Constitucional va a tener solo una misión, y eso acota las actividades que puede realizar esta convención, a diferencia de otras convenciones constitucionales que han operado en Latinoamérica. Un segundo mecanismo que limita la discusión constitucional que se viene es la existencia de un control judicial por parte de la Corte Suprema sobre el procedimiento que va a seguir la Convención Constitucional para operar. La Convención Constitucional entonces no va a tener un límite externo, un agente que va a monitorear lo que hace en términos procedimentales, no en términos sustantivos, pero eso igualmente constituye un límite importante. En tercer lugar, y quizás el más destacado por la literatura, es que van a haber ciertos principios intangibles que no van a poder ser modificados por la Convención Constitucional. El más resaltado de ellos es la existencia de tratados internacionales. En cuarto lugar, y probablemente el límite más importante de la Convención Constitucional, y ustedes probablemente saben también como yo, es el quórum de 2/3. Ese quórum hace casi imposible que los cambios en materia económica sean demasiado radicales. Y finalmente, siempre la ciudadanía podría votar en contra de las reformas que proponga la Convención Constitucional en el plebiscito de salida, a pesar de que la evidencia internacional demuestra que normalmente estos plebiscitos ratifican los textos que proponen las convenciones constitucionales. Finalmente, deben tener en cuenta que las propuestas disponibles en materia económica, por ejemplo, el proyecto que propuso Michelle Bachelet durante su gobierno, no establecieron modificaciones en materia económica demasiado radicales. Entonces, las propuestas constitucionales disponibles, ninguna es demasiado distinta, ninguna se aparta demasiado del modelo de la Constitución del 80. En estos últimos par de minutos que me quedan, quisiera mencionar las áreas donde yo creo que va a haber discusión. Una primera área donde va a haber discusión, y probablemente va a haber mucho ruido, pero no es realmente la más importante, es el cambio del paso del Estado subsidiario a un Estado social de derecho. Esta es una declaración simbólica que probablemente va a abrir la Constitución y respecto a la cual puede haber discusión, pero la verdad que el efecto práctico de este tipo de cláusulas no es muy alto. Un segundo aspecto donde yo creo que sí puede haber mayor influencia en materia económica es la regulación del proceso regulatorio a nivel administrativo. Es muy probable que se constitucionalicen algunos aspectos de las agencias regulatorias y se constitucionalicen, por ejemplo, materias relativas a la probidad, la transparencia, que hoy día no están constitucionalizadas. Es posible también que se busque profesionalizar, modernizar el Estado mucho más de lo que hoy día tenemos. Y eso sí podría producir un efecto importante en materia económica. Es posible también, y va a ser materia del debate, que se racionalicen en el sentido que se van a disminuir los derechos de protección económica y se van a establecer nuevos límites, especialmente en materia medioambiental respecto de la actividad económica. Otro tema que posiblemente va a ser materia de la nueva Constitución va a ser la existencia de un proceso político más flexible, especialmente en dos sentidos. Es muy probable que se limite o se restrinja la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de gasto. Y es muy posible, es casi un hecho, que los quórums supermayoritarios van a ser eliminados de la Constitución para aprobar legislación. Eso va a significar que, por ejemplo, muchas materias que hoy en día están protegidas por quórum supramayoritario van a dejar de estarlo, van a poder ser modificados por simple mayoría. Un aspecto que es especialmente crítico en la nueva Constitución es la existencia, la regulación de la responsabilidad fiscal. Es probable, viendo la experiencia comparada, que se introduzcan cláusulas que hoy en día no están en la Constitución en materia de responsabilidad fiscal. Es decir, constitucionalizar las reglas de equilibrio presupuestario. Es completamente improbable, creo yo, que el Banco Central deje de estar protegido en la Constitución. Lo que, de nuevo, refuerza la regla de responsabilidad fiscal o de equilibrio presupuestario de la Constitución.
Y por último, he tenido que ir rápido para ceñirme al tiempo, es muy probable que se incorporen o se relajen las reglas de descentralización fiscal. Es muy probable que la nueva constitución contenga reglas que permitan tener política tributaria en las regiones. Esto no va a significar necesariamente que las regiones van a establecer mayores tributos, sino que más probablemente va a significar que las regiones van a competir en política tributaria para hacer más atractivas las inversiones en las distintas regiones. En conclusión, déjenme recordarles que toda constitución es un proyecto en construcción permanente, no se acaba con el fin del proceso constitucional. Van a existir una serie de garantías que podemos discutir más en detalle de que el texto constitucional no va a ser exorbitante, no va a ser excesivo. Es difícil pensar que la constitución no contenga un derecho de propiedad, que no contenga una protección de la libertad económica o la protección del Banco Central, e incluso reglas que sigan estructurando el gasto público. En materia económica, probablemente los cambios más importantes van a ser en términos de límite a los derechos, particularmente basados en el medio ambiente, nuevas reglas sobre la administración pública y probablemente un reforzamiento de la regla de responsabilidad fiscal. Y déjenme destacar con mucha fuerza que el principal desafío para la nueva constitución va a ser generar autoridad política legítima y estable. Ahí sí, más que en el detalle de la regulación económica, es donde se va a jugar el éxito de la nueva constitución. Muchas gracias. Eso es lo que tenía preparado para conversar con ustedes. Y ahora estoy abierto a escuchar preguntas, si es que hay alguna pregunta. Guillermo, no hay una pregunta, no tenemos preguntas, pero me gustaría saber si tienes algún contacto, algo que compartir para compartirlo acá con los asistentes y si es que después tienen alguna pregunta, te la hagan llegar. Alberto Pinto dice, muchas gracias, excelente presentación. Ok, muchas gracias por la invitación y está en la presentación pudieron ver mi correo electrónico si tienen alguna duda y pueden, en la presentación que le hice llegar a Andrea también está mi correo electrónico, así que feliz de responder alguna pregunta que tengan en el futuro.